Hola mis hermanos de Lakeview Community Church y amigos. Doy gracias a Dios que nos podemos reunir otra vez, aunque es por este medio, para abrir la palabra, para estudiarla, para leerla y así estar al tanto con Dios. Debemos estar en constante comunicación con el Señor, orando, dándole gracias a Él por todo. Y eso es constantemente. Debemos estar en la palabra también, ¿verdad? Porque el enemigo siempre nos está hablando hacia qué dirección. Lejos de Dios. Nunca hacia Dios. Siempre lejos de Dios. El estudio de esta semana está en Lucas capítulo 13. Si puede ir ahí, por favor. Lucas capítulo 13. Vamos a estar leyendo de los versículos 10 al 17. Pero mientras usted busca, le pido disculpas. La semana pasada no tuvimos estudio y es porque estaba preparando el material que va a salir a principios de marzo, otra vez por correo a cada domicilio ahí en Lakeview. 840 casas, trailers, hay domicilios en Lakeview Community, ¿verdad? Así que estamos preparando ese material. Quiero que sepa que este va a ser el tercero. 840 casas, domicilios. Este va a ser el tercer envío que vamos a hacer. Así que hemos estado invirtiendo mucho en sellos, sobres, copias, tratados, cada material. Por favor, déjenos saber, aquellos que viven en Lakeview, que usted ha recibido este material. Déjeme saber de alguna forma. Es la única forma que tenemos para saber que la gente está recibiendo este material. Es un esfuerzo grande. Hay varios hermanos que están, unos llenando los sobres, otros están poniendo las direcciones en los sobres. Y tenemos ya un buen sistema que estamos usando para que esto ocurra, ¿verdad? En el nombre del Señor, que la palabra de Dios llegue, esté llegando y haga un impacto en las vidas de ahí del Lakeview. Lucas capítulo 13 versículos 10 al 17 y voy a leer de la palabra del Señor. Lucas 13 versículos 10 al 17 dice así la palabra. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en Lucas capítulo 13. Linda historia, muy poderosa historia. Hay varios detalles aquí que vamos a estudiar en esta hora, pero pedimos al Señor: Padre, ilumínanos, toca nuestros corazones para que esta palabra en realidad haga hueco en el corazón y en la mente de cada uno. Enséñanos lo que tú tienes para cada uno en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Veamos los detalles aquí. Jesucristo está en una sinagoga judía, un día de reposo que significa día sábado.
Recuerde que el templo grande está en Jerusalén, pero cada pueblo tenía y tiene su sinagoga, su propia sinagoga judía. Ya Jesucristo había comenzado su ministerio y ya había escogido sus 12 apóstoles. Había estado un tiempo ya predicando. Así que, aunque no está expresado en esta lectura, es factible pensar que sus discípulos están allí con él. Allí también hay muchos otros de la comunidad que asisten a la sinagoga los sábados, el día de reposo, para adorar a Dios, para orar y para escuchar las Sagradas Escrituras, la lectura de los rollos, las Sagradas Escrituras. Hoy podemos todos tener una Biblia en casa y leerla, pero esta gente no tenía su propia Biblia, no existía como tal, sino que eran rollos que cada sinagoga tenía y eran leídos allí en la sinagoga y allí se quedaban. Así que la gente dependía de ir a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios que era leída a ellos, y por eso están ahí reunidos. Fíjese que Jesucristo está en la sinagoga enseñando. ¿Se fijó eso? Jesucristo aprovechaba cada oportunidad para enseñar sobre Dios y explicar las Sagradas Escrituras a la gente. Él quiere que la gente conozca de Dios y que conozca a Dios. Aún hoy día, Dios quiere que conozcamos de Él y que le conozcamos a Él. Son dos cosas diferentes. Conocer de Él es más bien conocer el qué, el quién y el porqué del plan de salvación, ¿verdad? Ese plan, Dios nos ama de tal forma que a pesar de nuestro pecado, el pecado nos ha alejado de Dios, pero Él ha visto ese alejamiento de parte nuestra por el pecado, y el pecado nuestro causa la muerte, la separación total de Dios por la eternidad. Pero Él ha visto ese pecado y ¿qué decidió? Enviar a su Hijo para que Él muriera en la cruz en pago de nuestro pecado. Ese es conocer de Él, pero luego nos toca conocer a Dios, conocer su carácter, conocer su personalidad, conocer su voluntad y su plan para cada uno, para la vida de cada uno. Esto se logra leyendo y estudiando la Biblia, se logra meditando en lo que leemos y en lo que aprendemos de la palabra, ¿verdad? Y orando, pasando tiempo con Dios. Así que fíjese que hay un elemento muy importante de pasar tiempo con Dios. No abramos simplemente la Biblia, leerla rapidito y decir, bueno, ya leí este capítulo, qué bueno. Es bueno leer, pero es más importante aún meditar en lo que leemos. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable a través de la palabra. Así que cuando leamos algo, preguntémosle a Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto que acabo de leer? Enséñame, señala mi pecado, señala qué es lo que tú quieres que yo haga con respecto a esta lectura, ¿verdad? Así debemos hacer. Vale recalcar que en las sinagogas judías las mujeres y los hombres están separados. Recuerde eso. Los hombres están al frente y las mujeres atrás. Casi siempre había una barrera que separaba a los hombres de las mujeres en la sinagoga. Tenga en mente ese detalle, porque eso nos dice que Jesucristo y esta mujer de la historia no están cerca uno del otro, están separados. Lucas nos cuenta que esta pobre mujer llevaba 18 años enferma.
al punto que andaba encorvada. Jesucristo es quien lo menciona. Jesucristo sabía que esta mujer llevaba 18 años enferma. Fíjese, no podemos imaginar que el malestar de esta mujer era tanto con su enfermedad, su malestar era tanto que no podía enderezarse. Piense cuando usted tiene un dolor de estómago bien fuerte. Posiblemente era el problema de ella, dolores intestinales, dolores de estómago. Y ese dolor nos hace, ¿verdad?, encorvarnos. Es tanto el dolor. Y por estar así tanto tiempo, esta mujer ya su columna se había malformado. Se había malformado su columna vertebral. De tal manera que no podía enderezarse. Así que esta mujer ya tiene dos problemas. Número uno es la enfermedad que causó tanto malestar que ella andara así. Y número dos, ese malestar, ese andar así encorvada todo el tiempo causa que su columna también crezca malformada. El versículo 12 nos dice que cuando Jesucristo la vio, la llamó, la conoció, sabía de ella. Recuérdese, Jesucristo es Dios encarnado, conoce a cada persona, conoce lo que hay detrás del rostro que está viendo. Usted y yo vemos a alguien y solamente vemos un rostro, alguien que no conocemos. Jesucristo ve más allá del rostro, sabe quién es esa persona, sabe su situación, sabe sus problemas, sabe lo que hay en su corazón. La llamó, muy posiblemente la llamó al frente de donde están las mujeres. Fíjese, y con el poder de su palabra, sanó su enfermedad. Qué lindo, con el poder de su palabra sana su enfermedad. Después de tantos años de padecer, de tanto malestar y tanto dolor, ahora estaba libre de eso. Ahora estaba sana. ¿Cómo se debe haber sentido esta mujer? Pero todavía quedaba el efecto de la columna, o el defecto de la columna, podemos decir. El resultado de tantos años de malestar y dolor, de estar encorvada, todavía está el problema de la columna. Aunque ya estaba sana, fíjese que estaba todavía encorvada. Pero Jesucristo no la dejó así. Había dos problemas y Él quería resolver los dos problemas. Sanó su enfermedad y ahora puso sus manos sobre ella. Y con su poder divino la enderezó. El Señor Jesucristo aquí demuestra públicamente su poder sobre cualquier enfermedad y también sobre cualquier condición fisiológica del cuerpo, no importa cuál sea, porque una era la enfermedad y la otra es la condición fisiológica de la columna vertebral, que estaba mal formada debido a la enfermedad. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea el problema, Jesucristo tiene la solución, tiene el poder. Y no importa cuánto tiempo de duración tiene algo, tiene una enfermedad, tiene una condición fisiológica, cuánto tiempo llevas con ese problema, Jesucristo puede. Así es el poder de Dios. Jesucristo puede. Punto. Lo que ocurre luego es triste y muy típico del ser humano. En vez de todos dar gloria a Dios y a alegrarse con la pobre mujer de la historia, ¿verdad? La mujer a quien Cristo le hizo el milagro. En vez de alegrarse con ella, el principal de la sinagoga
o sea, el que estaba a cargo de todo allí, no es el sacerdote, sino el principal, el que está a cargo, criticó a Jesucristo frente a todos. ¿Se dio cuenta? ¿Cuál fue la crítica de este hombre? Que Jesucristo había sanado a esta mujer en el día de reposo. Esa fue su crítica, que Jesucristo había sanado a esta mujer en el día de reposo, el día establecido por Dios en los 10 mandamientos para el descanso del hombre. Otra vez, fue Dios el que estableció esto del día de reposo. Y él está criticando al Hijo de Dios por hacer algo en el día de reposo. El día de reposo fue idea de Dios, ¿sabe? Usted lo sabe, es parte de los 10 mandamientos. Idea de Dios. Pero los líderes religiosos lo habían exagerado y lo habían cambiado, lo habían torcido de tal manera que no se permitía hacer casi nada en el día de reposo. Por eso el haber hecho el milagro fue visto como una violación del día de reposo por parte de Jesucristo. ¿Y cómo reaccionó Jesucristo? ¿Cómo reaccionó Jesús cuando fue criticado por este principal de la sinagoga ante todos? Jesucristo lo llamó hipócrita. Llamó hipócrita al principal de la sinagoga en forma pública porque ese regaño era para todos los demás líderes que están allí religiosos, líderes religiosos que pensaron igual que él. Él lo manifestó, pero allí hay muchos que están pensando igualito que este señor, ¿sabe? Por eso Jesucristo los regaña en forma pública también, como para que todos aprendieran. Y para que todos allí aprendieran, explicó lo siguiente. Usted vio la explicación, la acabamos de leer. Explicó a Jesucristo que si era permitido que uno atendiera a su animal en el día de reposo, dándole agua de beber, dándole comida, ¿cómo Dios no permitiría que atendiéramos a un ser humano en el día de reposo, cuando un ser humano es más importante para Dios que un animal? Así que Jesucristo les explica, está bien que usted atienda a su asno, está bien que usted atienda a su buey en el día de reposo, está bien que usted atienda a las gallinas en el día de reposo, les eche comida, les dé agua, y está mucho más que bien que se haga una sanidad, que usted atienda a un ser humano en el día de reposo. La explicación de Jesucristo fue tan clarita y tan racional, ¿verdad? Clara y racional, que sus enemigos se avergonzaban. Usted lo leyó, lo leímos juntos. Y el pueblo se maravillaba de él, de sus enseñanzas y también de su poder. Aquí hay tres enseñanzas, hay muchas, acabamos de mencionar algunas, las más importantes. Número 1, Jesucristo tiene poder para sanar, para restaurar y para enderezar todo lo que está torcido en nuestra vida y quebrado en tu vida. Jesucristo tiene poder, sin excepción, ¿sabe? Sin excepción. Jesucristo puede y quiere sanar, restaurar, enderezar todo lo que está quebrado, torcido, enfermo en tu vida. Especialmente cuando estamos buscando de Él. Pero debemos ir a Él. Debemos ir a Él. Esa es la clave. Es Jesucristo el que tiene el poder. Número 2. Tú tienes la atención de Dios. No eres uno más en la multitud. Si te diste cuenta de todos los que están allí, Jesucristo llama a esta mujer. Él conocía su condición, Él conocía su enfermedad, Él conocía su sufrimiento. Él conocía. Y por eso la llama. Y la pone al frente de las mujeres y sana su enfermedad y la toca.
también debió haber recibido crítica por haberla tocado, ¿sabe? Pero Jesucristo tiene la atención para con ella. Él se interesa por ti, Él se interesa por mí, Él tiene atención sobre cada uno de nosotros. No somos uno más en la multitud. Sí, yo sé que hay casi 4 billones de personas en la tierra. Él tiene atención, cuidado e interés por cada una de esas personas. Son su creación. Son su creación. No salimos de una factoría. No salimos de una factoría. Salimos de la mano de Dios. Creación de Él somos. Y aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos puesto nuestra fe en Él, somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Y Él nuestro Padre Celestial. Así que número 2, tú tienes la atención de Dios. No eres uno más en la multitud. Número 3, en vez de ser legalistas, nosotros los cristianos debemos ser misericordiosos para con los demás. Siempre he dicho que el cristiano no debe estar criticando a los demás pecadores, sino tratando de llevarles a la salvación. Tratando de llevarles a la salvación por la cual Cristo dio su vida. Es triste ver cristianos cargando pancartas con mensajes feos para los homosexuales, o para los borrachitos, o para las prostitutas, o para los que hicieron un aborto. El cristiano con amor y misericordia debe predicar a Cristo. Debemos tener el mismo interés y la misma misericordia y el mismo amor para con los demás que Jesucristo tuvo. Punto. Y con eso no estamos abrazando el pecado, no, estamos abrazando al pecador, que fue lo que Cristo hizo. Él estuvo claro en lo que es pecado. Lo que es pecado era pecado ayer, es pecado hoy, es pecado mañana. Pero debemos hacer como Cristo, ser espejos de Él. Él se acercaba a los pecadores y con amor les hablaba, con amor les trataba. Así debemos ser nosotros los cristianos. Así que, bella historia, enseñanzas muy poderosas que en realidad son de bendición para nosotros si nos ponemos a meditar en ellas. Dejemos que el Espíritu Santo nos ministre cada vez que leemos la palabra. Oremos por esto, oremos por cada familia de la iglesia, oremos también por el esfuerzo evangelístico que estamos haciendo en la comunidad de Lakeview. 840 domicilios que están recibiendo tratados, un mensaje de Dios. Compartamos a Cristo con los demás. Padre, gracias por tu palabra y gracias por el aloncito de orejas que nos has dado. Gracias, Padre, porque tú tienes poder y podemos contar contigo. Y gracias, Señor, porque no somos uno más en la multitud, sino tú tienes cuidado de cada uno. Oh Padre, perdónanos porque a veces nos alejamos de ti. Tú nunca te alejas de nosotros. Pero Padre, hoy queremos que tú nos ministres, que tú nos toques, que tú nos hables y que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar y esté dispuesto a obedecer. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y mantengámonos en oración.